La Petition of Rights de 1628 también es un documento de suma importancia para el constitucionalismo moderno. Es un documento que se incluye o está involucrado en la historia jurídica y legal de Inglaterra. Y el fundamento previo de este documento, de esta Petition of Rights, el fundamento previo es el Statutum de Talagio non concedendo, que es un documento que, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, es un documento que también establece derechos y establece limitantes para evitar que el soberano o el rey abuse de su poder. El soberano o el rey y también sus alguaciles, ¿no?, sus subordinados, evitar que abusen del poder. Y este documento este statutum, tuvo como objetivo evitar el abuso en el cobro de impuestos. Ese es su objetivo primordial. Pues este documento entonces es un fundamento previo para la Petition of Rights de 1628, porque también este documento toma como punto de partida algunas cosas de este estatuto. Y se le atribuye a Sir Edward Coke que se haya elaborado este documento. Se le atribuye a él precisamente. Pero este documento, como su nombre lo indica, es una petición de derechos. Es una solicitud de derechos. No constituye propiamente una ley, no es propiamente una ley, sino que ni un estatuto, por ejemplo, como en el caso del Statutum de Talagio non concedendo, sino que solamente es una petición. No alcanza la categoría de ley, sino que solamente es una petición de derechos. Es lo que hoy conocemos como un pliego petitorio o como una solicitud, como un documento en el que se le están haciendo al rey algunas peticiones, algunas solicitudes. La problemática en torno de la que estuvo involucrada este documento es la injusta privación de la libertad y la negación del habeas corpus. Esta es la problemática que se vivía y es la problemática que provocó la petición de derechos que provocó precisamente este documento. La injusta privación de la libertad y la negación del habeas corpus. En términos generales, esto lo vamos a ver con detalle, por supuesto, y lo van a ver ustedes, nosotros lo vamos a ver con un poquito más de detalle ahorita más adelante, y en una de las clases próximas, el habeas corpus, pero lo van a ver ustedes también con mucho más detalle cuando lleven su clase de juicio de amparo, el habeas corpus. ¿Ah? Ahorita solamente les voy a dar una breve explicación para contextualizar de qué se trata. El habeas corpus significa literalmente, que proviene del latín, significa literalmente haber el cuerpo. Haber el cuerpo. Y el habeas corpus era una institución jurídica que obligaba a las personas que encarcelaban a alguien, los obligaba a que presentaran a la persona, por eso es habeas corpus, haber el cuerpo, a que presentaran a la persona ante una autoridad superior para que justificaran su detención o su privación de libertad. Es de hecho el antecedente del juicio de amparo. Esto lo van a ver ustedes con más detalle, por supuesto, en su clase de derecho de amparo. Pero vean ustedes, se percibe por qué es el antecedente del juicio de amparo. El juicio de amparo tiene precisamente como finalidad, entre muchas otras cosas, obligar a la autoridad que detuvo a alguien a que la ponga en libertad y que justifique su detención.
que es algo similar a lo que sucedía con el habeas corpus. Pues bien, la problemática entonces que hubo en torno de esta Petition of Rights es, por un lado, la injusta privación de libertad de las personas, ¿no? Esto es un abuso del poder, y además de eso, la negación del habeas corpus, o sea, la negación del derecho que tenían del habeas corpus que obligaba a la autoridad que había detenido a las personas a ponerlas en libertad y a presentarlas ante una autoridad superior para explicar y justificar su detención. Esta es la problemática en torno de la cual surgió la Petition of Rights. Y vamos a revisar algunas partes textuales de este documento, algunas que son de las más significativas, pero son solamente algunas. Esta primera parte que dice humildemente, los señores espirituales y temporales y los comunes reunidos en Parlamento manifestamos que, considerando que está declarado y promulgado por un estatuto, ¿a cuál estatuto se refieren? Al Statutum de Talagio non concedendo, que es, por eso decíamos que es su antecedente, en el que se declara y promulga. ¿Qué es lo que se dice en ese estatuto? Que nadie será obligado a entregar préstamos al rey contra su voluntad cuando tales préstamos sean irrazonables o contrarios al derecho de la tierra. Y también este documento establece que nadie será gravado con ninguna carga o exacción. Nadie será gravado con ninguna carga o exacción, ni por ningún otro tipo de carga. Dice, por lo cual vuestros súbditos no deben ser obligados a contribuir con ningún impuesto, talaje, crédito u otra carga no aprobada por el Parlamento. Ya quedamos que talaje, por eso se denomina así ese documento del Statutum, que ya quedamos que talaje es una especie de cobro, una especie de impuesto. Entonces, vean ustedes que esta Petition of Rights refiere al estatuto en el que dice que las personas no deben ser obligadas a contribuir con impuestos. Claro, ustedes recordarán que el Statutum de Talagio non concedendo establece que nadie podrá ser obligado a pagar impuestos sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Entonces, bueno, aquí vemos que en la Petition of Rights hace referencia a este estatuto y por eso es precisamente uno de los antecedentes. Sigue diciendo en este numeral 2, diversas comisiones han dictado órdenes dirigidas a distintos comisarios en varios condados. Vean, empieza explicando lo que ha pasado. Han dictado órdenes dirigidas a distintos comisarios. Y dice, vuestro pueblo ha sido requerido a prestar sumas de dinero a vuestra majestad. Han sido obligados a prestar juramento, han sido constreñidos a acudir y presentarse ante vuestro consejo privado y en otros lugares, y otros han sido encarcelados, confinados y sufrido otras molestias e inquietudes por esta razón. Pero además, algunos señores terratenientes, tenientes, diputados, inspectores, jueces de paz, etc., han impuesto diversas cargas sobre vuestra gente en varios condados por mandato o encargo de vuestra majestad. ¿Qué es lo que están haciendo o qué es lo que dice este numeral 2 de la Petition of Rights? Le está narrando al rey lo que ha ocurrido. Le están explicando al rey, ¿no?, lo que ha ocurrido. Le están explicando las injusticias y los abusos que han ocurrido en el ejercicio del poder. Esto es lo que le están explicando en esta primera parte de la Petition of Rights. Después también este documento refiere a la Carta Magna, y también refiere al habeas corpus.
refiere al habeas corpus. Aquí haciendo la aclaración de que el habeas corpus no era un documento, sino era una institución. Una institución. Ajá, ya les expliqué en qué consiste esta institución. Era una institución, no era un documento, mientras que la Carta Magna sí era un documento. Ajá. Entonces se refiere a la Carta Magna y el habeas corpus, diciendo, y así, ningún hombre libre será arrestado o encarcelado, o será obstaculizado en el ejercicio de sus libertades o de sus costumbres, o proscrito o desterrado, ni sancionado de ninguna forma, sino conforme a un juicio legal formado por sus pares o según el derecho de la tierra. Esto es parte del texto de la Carta Magna, que en realidad lo que está haciendo es, ya lo habíamos visto, es establecer la prohibición de que injustamente alguien sea sancionado, sino que se sancione mediante un juicio de sus iguales, ¿no? Y de acuerdo a la ley, por supuesto, ¿no? Y también refiere que ningún hombre de cualquier estado o condición será expulsado de su vivienda o de sus tierras, ni arrestado, encarcelado, desheredado, ni condenado a muerte sin haber tenido la oportunidad de declarar conforme al proceso legal debido. Esto que también está en la Carta Magna lo refiere la Petition of Rights, que ya también lo habíamos visto, y esto significa que debe haber una sujeción al proceso establecido en la ley. Ajá. Entonces, vean ustedes, la primera parte de la Petition of Rights, le dicen al rey las irregularidades que están pasando, las injusticias que están pasando. Después, en esta otra parte, le están diciendo al rey, le están recordando al rey lo que dice la Carta Magna y lo que establece la institución del habeas corpus, que en pocas palabras establece que debe haber justicia y limitación en el ejercicio del poder, ¿no? Pero luego dicen, sin embargo, o sea, no obstante que la Carta Magna y el habeas corpus establecen estas cosas que son justas, dice, sin embargo, contra el tenor de los referidos estatutos, algunos de vuestros súbditos han sido encarcelados últimamente sin haber sido alegada ninguna causa. Encarcelados sin haber sido alegada ninguna causa. O sea, encarcelados arbitrariamente, ¿no? Injustamente, ¿no? Dice, y cuando fueron conducidos ante vuestros jueces, de conformidad con el procedimiento del habeas corpus de vuestra majestad, aquí recordando que lo que yo les comentaba, ¿no? Que el habeas corpus es aquella institución que obliga a la autoridad que detuvo a alguien a presentarlo, a liberarlo para presentarlo frente a la autoridad superior y justificar su detención. Pues aquí lo que está diciendo es que cuando eso ocurría y que fueron conducidos ante los jueces de conformidad con el procedimiento del habeas corpus, dice, no se alegó ninguna causa, o sea, no justificaron la detención, sino que fueron detenidos por una orden especial de vuestra majestad y después fueron devueltos a las prisiones sin haber sido acusados de nada que estuviera condenado por la ley. O sea, ¿qué es lo que le están diciendo? Que a pesar de que hay una institución del habeas corpus, a pesar de eso, no les importó y siguieron abusando en el ejercicio del poder. Siguieron abusando de su poder. Y luego, la Petition of Rights dice, ya quedamos que este documento, Petition of Rights, como su nombre lo indica, es una petición o es un pliego petitorio. Por eso en el numeral 10 dice asimismo, le piden humildemente a su más excelente majestad, dice, ¿qué es lo que piden? Que ningún hombre sea en adelante obligado a dar ningún regalo, crédito, donación, impuesto o cualquier exacción parecida sin el consentimiento común. Vean ustedes, aquí lo que está haciendo esta petición de derechos es te estamos pidiendo que no obligues a la gente a dar créditos o regalos o que pague impuestos sin su consentimiento. Es una petición que le están haciendo. ¿Qué más le piden? Que nadie sea llamado a responder o prestar juramento. Dice
y que ningún hombre libre sea encarcelado o detenido según la forma antes descrita. ¿Cuál forma? Pues la forma injusta, ¿no? De forma injusta como estaban llevándose a cabo las detenciones, ¿no? Y que vuestra majestad tenga la deferencia de trasladar a los referidos soldados y marineros y que vuestra gente no pueda ser molestada en el futuro. Vean todo lo que están pidiendo en este documento denominado Petición de Derechos de 1628, todo lo que están pidiendo, claro, todo eso en vista de las injusticias que ocurrían, ¿no? Y en el numeral 11, dice todos los cuales piden, que recordemos que es un pliego petitorio, humildemente a su más excelente majestad, sus derechos y libertades, de acuerdo con las leyes y estatutos de este reino. De tal manera que este documento, esta Petition of Rights, es precisamente una petición de derechos, pero es una petición de derechos que está justificada. ¿De qué forma? Número uno, explicándole y demostrándole al rey que han ocurrido injusticias y abusos. Y número dos, también demostrándole que hay instituciones como el habeas corpus y documentos como la Carta Magna que no son completamente respetados. Y por eso se le pide al rey una serie de derechos, ¿no? Se le pide al rey que respete esos derechos que ya están establecidos, porque recordemos que esta Petition of Rights no es propiamente una ley, sino es eso, precisamente, nada más es una petición de derechos, pero es un recordatorio al rey de que esos derechos ya están establecidos en la Carta Magna y en instituciones como el habeas corpus. Ajá. Y esta es precisamente la importancia de este documento, porque se marca la pauta también para ciertos derechos constitucionales que influyeron en el futuro.